Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Estamos siempre los días jueves estudiando los frutos del Espíritu. Ya hemos estudiado el fruto del amor, hemos estudiado el fruto del gozo. Hoy le damos por finalizado al fruto de la paz con este tema, Cristo nuestra paz. Y con este finalizamos el sexto tema del fruto de la paz. El próximo jueves vamos a dar inicio con el fruto de la paciencia. Van a ser 6 jueves muy interesantes, van a ser 6 jueves en que vamos a aprender, porque quieras o no, yo soy uno de los que más necesito paciencia, al igual que usted, o quizás no tanto como usted, pero quizás más. Así que todos nos vamos a edificar de esos temas a partir del próximo jueves. La paciencia, vamos a tener 6 temas sobre el fruto de la paciencia y va a estar muy, muy bueno. Así que hoy le damos finalizado y vamos a leer nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 vamos a leer. Entonces, el tema que hoy nos concierne es con respecto a los prejuicios. El jueves pasado hablamos sobre teniendo paz con el prójimo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando paz con las demás personas. Hablábamos que la venganza no es nuestra, la venganza es algo que le pertenece a Dios. Estuvimos hablando de cómo entonces practicar la paz con las demás personas. Este tiene que ver con los prejuicios que tenemos nosotros con las demás personas. Porque nuestros prejuicios, nuestros pensamientos que tenemos con los demás también afectan nuestra paz. Entonces, al leer estos versículos vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ojo ahí, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, diga, cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cómo hizo de ambos pueblos? Del judío y de los gentiles hizo uno solo. O sea, aquella gente, aquel cristiano que mire con recelo o con odio a los israelitas anda perdido. Aquella persona que ve de menos a la nación de Israel está un poco perdido, realmente no sabe que está en un problema con Dios. Si se hace llamar cristiano, por supuesto, si dice seguir a Cristo, porque ¿sabe qué tema hay con Israel? Aquí lo vamos a ver. Habéis sido hechos cercanos, y porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, verso 14, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Él, de los dos, y el israelita y el gentil, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Porque tanto los israelitas, el pueblo judío y los que creemos en Cristo, ahora somos, diga, familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está un poco larga la lectura, pero lo que estamos aquí viendo es que antes había división. ¿Qué éramos nosotros? Incircuncisos. Gentiles, ¿cómo se nos llamaba? Incircuncisos. E incluso, vayamos a Mateo 15:26. Mateo 15:26. Se nos menciona como perros. Imagínese usted. Ahí está, Mateo 15:26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque ella era gentil, no era una israelita. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Qué etiquetas usted le pone a las personas que son diferentes? Bueno, los judíos, a los gentiles, perros, incircuncisos, póngale más. Así era. Y así, bueno, algunos todavía, ¿verdad? Realmente siguen viendo a los que no son de su nación como con este tipo de calificativo. Pero también nos puede pasar a nosotros, que etiquetamos a las personas que son diferentes a nosotros. ¿En qué nos podemos nosotros dividir? Quizás en El Salvador no exista un racismo, pero sí hay en ciertas formas, ¿verdad? Amén. Se aprecia la tez blanca como la de su servidor, ojos azules como el de su servidor, los pelos amarillos como su servidor, ¿verdad? Es que yo me lo pinté de negro, pero realmente son amarillos y colochos, pero yo me lo aliso, me lo pinto de negro, ¿sabía usted? Y se ve a las tez oscuras y se les dice: ese negro, ¿verdad? ¿Con quién te venís a juntar? Le dice la mamá a la cipota: con ese negro feo. Y si es pelo parado, con ese indio moreno. ¿Por qué no te buscaste un hombre bonito? Existe esas situaciones en nuestra sociedad. Amén. En países industrializados es peor, como Estados Unidos, Europa. Es peor el racismo, que aquellos no son de nuestro grupo. La gente también no solamente se divide por su color de piel, sino que también se divide por su clase social. ¿No es así? Las personas pudientes, ¿verdad?, no se relacionan mucho con las personas de escasos recursos económicos, ¿verdad? Y ahí donde las telenovelas tienen un gran nivel de aceptación, en la que el hijo del apoderado hacendado, ¿verdad?, se enamora de la muchachita que hace los oficios y que está allá en las caballerizas donde tienen sus sementales, ¿verdad? Y de ahí se alimentan las telenovelas, de toda esa trama, ¿verdad?, en que no son aptos, ¿verdad? La gente se divide también hasta por apellidos. Cuando se acuerdan de Romeo y Julieta, ¿verdad? Las dos familias se odiaban a muerte. Amén. Y ambos no podían realizar su amor porque las familias se odiaban. Entonces ahí nos vamos etiquetando. Hasta por el fútbol. Los del FAS se agarran a pedradas con los de la Alianza, ¿verdad? Y los del Águila se agarran a pedradas con los de la Alianza también. Y cuando se juntan los del Águila y los del FAS, también se agarran en pedradas entre ellos. Y cuando juega la selecta, ahí todos nos unimos y no nos damos pedradas. Qué tonto, ¿verdad? Cuando va a jugar la selecta y está el de la Alianza, el del Águila, el del FAS, sentados, ahí no hay problema.
divisiones por los equipos de fútbol, y así consecutivamente. Entonces, ¿de qué manera los gentiles estábamos separados de ese pueblo escogido? Porque hay que reconocer que los judíos eran reconocidos. Verso 12, volvamos a Efesios verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol insta a los efesios a recordar que fueron ellos paganos, que ellos fueron paganos. En Romanos 9, vayamos a Romanos 9. Romanos 9:4, si usted lo tiene, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Miren, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese es Israel. Tienen la adopción, tienen la gloria, tienen el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Jesucristo. En primer lugar, entonces estamos separados de esa gente. Pero ahora en Cristo, nosotros ya somos uno con ese pueblo. Ellos no esperaban que un Mesías iluminaría las tinieblas de los gentiles. No sabían nada de Cristo. Nosotros no teníamos derecho de ciudadanía en su reino. Politea, se dice en el griego, politea, ciudadanía. Por eso que politea, políticos, solo pueden ser los ciudadanos de un pueblo. Politea. Y éramos privados de cualquier privilegio por razón de nuestro nacimiento. Son judíos aquellos que nacen de padres judíos, o madre o padre judíos, o nacidos en la tierra de Israel. Primero Tesalonicenses 4:13, también dice el apóstol que no teníamos esperanza. Imagínese usted cómo estábamos, sin ciudadanía, sin Dios y sin esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, hablando de los que mueren en Cristo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, estábamos sin Dios y no teníamos esperanza. Esto no implica de que Dios nos haya abandonado, hermanos, sino lo que todo esto lo que está implicando es que nosotros no le prestábamos atención, no conocíamos de Él, no sabíamos nada de Él, no se nos había sido anunciado el Evangelio, no se nos había sido anunciado la palabra, no teníamos entendimiento de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien nos predicó, cuando alguien nos dijo de Cristo y se nos habló del plan de salvación, entonces nosotros pudimos accesar a nacer en eso que se llama cristianismo. ¿Cómo? Creyendo en aquel que Dios envió. Por eso el apóstol que escribió el libro de Juan decía que nosotros no somos ciudadanos del reino porque nuestros padres ya eran ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino porque hemos nacido no por deseo de hombre ni de mujer, sino porque nacimos porque la gracia de Dios fue para con nosotros, que no nacemos de carne, ni deseo de mujer, ni deseo de hombre, sino por el deseo del Espíritu que nos trajo a Cristo. Amén. Entonces ya somos pueblo de Dios, somos familia de Dios. ¿No me entiende? No sé si eso le alegra a usted. Usted piensa que usted es salvadoreño. No, eso es lo más ínfimo, lo que puede ser alguien. Usted tiene lo más preciado, que es ser ciudadano del reino de Dios, ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Pertenece a una familia. Tiene usted comunión con un padre y tiene usted comunión con otros hermanos. Una familia muy grande. ¿Y sabe qué? Aunque a los israelitas no les guste, ahora junto con ellos
formamos el pueblo escogido de Dios en la tierra. Así que cuando un israelita lo vea de menos a usted o a mí, ese anda perdido también. Anda perdido, él no sabe en su mente, es ignorante. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Por eso cuando aquel canto de Marcos Witt, ¿verdad? Que cuando salió, que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y llevaremos su gloria a cada lengua y nación. Somos el pueblo de Dios. Dígale a su vecino, tú eres pueblo de Dios. Entonces nosotros éramos ignorantes. Ahí está en la palabra. Vamos a Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Ese era nuestro comportamiento. Ciertamente, ahí está, en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Cómo éramos? No conocíamos a Dios. Servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿A qué servíamos? A lo que no era Dios. Creyendo en el brujo, creyendo en la bruja, creyendo tonterías. En el horóscopo, creyendo en el fetiche, creyendo en el amuleto. Amén. Creyendo tonterías. Creyendo tantas cosas que usted puede creer. Y que aún, lastimosamente, muchos cristianos todavía siguen creyendo que si se ponen el calzón rojo cuando está el eclipse, pues no sé qué va a pasar ahí, pero tenían ese dicho que había que ponerse un calzón rojo durante los eclipses. Un calzoncillo rojo. ¿Dónde tenga yo uno de ese color? Ahí, adorando otras cosas, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Más ahora, diga ahora yo conozco a Dios, ahora yo conozco a Dios, o más bien, soy conocido por Dios. Es que eso es lo más tremendo. Es el hecho de que yo conozco de Dios, soy conocido, soy conocido por Dios. Dios me conoce a mí, Dios sabe quién soy. Amén. Y Él está conmigo en todo momento y no solamente me conoce, ahora formo parte de su familia, que es lo más maravilloso. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Porque Pablo en la carta de los Gálatas habla de aquellos cristianos que quieren someterse a las leyes judías. En ese tiempo ellos querían someterse a los reglamentos judíos, porque entre ellos habían judíos que se habían vuelto cristianos. Entonces ellos sentían de que como que estaban fallándole a Dios si no practicaban la circuncisión, si no guardaban el sábado, que si no hacían esto, si no guardaban aquello. Entonces ahí se volvió una cosa bien difícil. Ya la gente como que entonces ¿para qué vino Cristo? Si estás practicando las leyes, si estás practicando los rudimentos de la religión judaica. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes lo que tienen que entender es que ya eso ya no es necesario. ¿Usted me entiende? Ahora Cristo en su cuerpo quitó la separación. Entonces, ¿de qué manera nosotros los cristianos estamos separados de los que no son cristianos? Esa es otra pregunta, muy interesante. Porque estábamos separados de los judíos, del pueblo de Israel, que ya le dije, tenía el adoptado, el que tenía las promesas, el que tenía la gloria, el que está designado por Dios, que son los patriarcas, que por ellos vino Jesús. Entonces, pero ahora también nosotros existe una separación con los que no son cristianos, con aquellos que no han conocido de Jesús. ¿De qué manera nos hemos alejado de ellos? ¿O de qué manera nosotros más bien deberíamos estar trabajando para que ellos vengan al pueblo de Dios también? ¿Cómo Jesús puso fin a la hostilidad entre judíos y gentiles? Verso 13. Vayamos a Efesios 4, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Efesios 4, 13.
por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresaba ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo describe la separación entre judíos y gentiles como una barrera, como un muro divisorio de hostilidad. Dice que había separación. De ambos pueblos, dice verso 14, hizo uno. Josefo, un historiador judío, usó cada uno de estos términos por separado con referencia a la balaustrada en el templo de Jerusalén que separa el atrio de los gentiles del templo. En él había una inscripción que decía: ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el santuario y el recinto. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá la culpa de su muerte consiguiente. Cuando Jerusalén cayó en el 70 después de Cristo, esa partición fue demolida. Los romanos lo deshicieron todo. Cuando Pablo vio esto, estaba haciendo referencia a esa imagen, que eso ya cuando Cristo murió, esa pared, aunque existía físicamente, pero ya no existe en lo espiritual entre nosotros y Dios. Para Pablo esa pared divisoria ya no existía. Los romanos la destruyeron en el 70 después de Cristo, junto con todo el templo. Pero con Dios, cuando Cristo muere y entrega su alma a Dios, y por su sangre, ese muro de división entre nosotros fue destruido. Amén. Por eso en Cristo, las distinciones raciales, porque ese es el tema prácticamente, los prejuicios que nosotros tengamos con otro, hermano, ya no pueden existir. Los prejuicios raciales, porque naciste en este país, o porque metes el pan en el café, como los migueleños, y nosotros no, tomamos el cafecito y mordemos el pan. Porque ustedes las pupusas las comen con salsa negrita y roja, los de San Miguel, ¿verdad? Y allá solo la comen con salsa roja. Aquellos se bañan cada 4 días y nosotros nos bañamos todos los días. Entonces ya no puede existir ninguna separación entre los del oriente, los del occidente, los del centro, entre hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, ¿verdad? Champincitos y guanacos. Ya no puede existir esa distinción racial, étnica, ni social tampoco. Si esta persona es cristiana y tiene muchos recursos, es su hermano. Y si esta persona es cristiana y tiene muy pocos recursos económicos, también es su hermano. Amén. Cualquier persona que diga que Jesucristo es el Señor y es el camino para llegar al Padre, ese es su hermano, aunque tenga una práctica religiosa diferente. Quizás él hace los cultos el sábado, nosotros lo hacemos el domingo. ¿Es eso un problema? No, pero él sigue siendo su hermano. Porque dice que Cristo es el Señor. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor es hijo de Dios. Pero todo aquel que niega que Jesucristo es el Señor es el anticristo. Pero que ya en la práctica religiosa tengan sus cosas diferentes, eso no quita de que Él y yo somos hermanos. Alabamos a Dios, hermano. Porque esa es la paz. Tenemos que tener paz también con nosotros cristianos. Si aquellos
pues no se pintan el pelo, y aquellos sí se pintan el pelo, aquellos se cortan las uñas, aquellos no, aquellos hacen esto, aquellos no. Eso no es un problema, porque esa barrera de división Cristo la destruyó en su sangre. Alabamos a Dios. Así que verso 19, vayamos a Efesios 19. Así que ya no sois extranjeros, así que usted ya no es salvadoreño, usted ya no es hondureño, usted ya no es de San Miguel, usted ya no es de San Salvador, usted ya no es blanquito, ni morenito, alto, bajito. Ahora a usted ya no es nada de eso, ni advenedizo, sino que es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Por muy humilde que sea su vestuario, o por muy sencilla que haya sido su forma de hablar o de vestir, o su origen, pero realmente para Dios usted ya no es ninguna de esas cosas. Usted es conciudadano de los santos, de ese grupo de santificados, y es parte de la familia de Dios. Alabamos a Dios, hermano. No sé qué usted siente cuando usted dice: realmente pertenezco a una gran familia. No crea usted de que porque ustedes no tienen un apellido bonito que suene ricachón, como sea, usted no es, no, hermano, usted tiene el mejor apellido que pueda tener. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted es parte de la familia más grande que existe en el mundo, de aquel pueblo, de aquella nación, de que cuando Cristo venga se irá con Él para vivir eternamente para siempre. Que si usted muere antes que Cristo venga, usted va a tener entrada amplia al reino celestial de Dios. Aunque su vida en la tierra no haya sido de lo más exquisita, de lo más excelso que pueda ser, pero usted tiene el pasaporte del reino de Dios. Y si usted lo tiene, usted puede entrar donde está Dios por medio de la sangre de Cristo. Y también su hermano. Así que no lo menosprecie. Eso somos muy buenos nosotros para menospreciar a gente. Gracias a Dios en la iglesia Jardín no es así, porque usted ha sido enseñado a no ser así. Pero lastimosamente hay mucha gente que ha sido mal enseñada y piensa que las de la otra iglesia no son sus hermanos, que nosotros de aquí no somos sus hermanos. Pero mire qué cosa, allá nos vamos a ver. Aquí está el hermano William, la gente se va a ir para el infierno. No, aquí ando también, le vamos a decir. Vamos a Dios, hermano. Ve, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Somos nosotros. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Sí, aunque usted sea todo maluco y todo así arruinado, ¿verdad? Pata floja, ¿verdad? Viene al culto de vez en cuando, pero es parte del templo de Dios. ¿O no es así? Claro que sí. Vea que no todos los ladrillos salen bien perfectos. ¿Cuándo han construido una casa? No todos los ladrillos vienen certificados Saltex. No. Pero, ¿qué es lo que importa? Es el fundamento. Aleluya. Es el fundamento. Porque en el fundamento vengan terremotos, vengan tempestades, pero como el fundamento, la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo, esa casa no se cae. Aunque nosotros como la iglesia, como los bloques de esa casa seamos todos medio porosos, pero ahí vamos a estar, hermano. Como dijo el salmista David, aunque sea en un rinconcito de la casa, pero ahí vamos a estar. Ahora vamos a Dios. Porque no es por nuestro esfuerzo, hermano, es por lo que Cristo hizo. Es lo que está diciendo el apóstol, que es que Cristo es que ha hecho todo esto posible. No es su inteligencia, no es su santidad, no es su perfección. Por eso tenga paz, pues el tema de hoy es: la paz es Cristo. Tenga usted paz porque usted por usted mismo jamás pudiera haber logrado la ciudadanía celestial. Jamás fuera tomado en cuenta en los planes de Dios como Israel ha sido tomado en cuenta.
como parte del pueblo israelita. Jamás usted lo pudiera haber hecho. Solo el sacrificio de Cristo. Alabamos a Dios. Ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si somos verdaderamente uno en Cristo, hermano, ¿por qué hay tantas divisiones entre las iglesias? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué hay tantas iglesias divididas por motivos de raza? Hay iglesias divididas por origen étnico. Hay iglesias también organizadas por estatus social. ¿Será que si somos verdaderamente uno en Cristo debería existir esa? Entonces, realmente, hermanos, nosotros no hemos comprendido. Y es triste. Por ejemplo, casos más contemporáneos es, por ejemplo, lo que pasaba y lo que está pasando también, en la presidencia de Donald Trump, por ejemplo. Que mucho evangélico, si le podemos llamar cristiano, apoyando medidas racistas del presidente, apoyando medidas racistas que afectaban a otros cristianos. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Y son cristianos. Pero no eres mi hermano porque no eres blanco como yo. O sea, mis hermanos cristianos tienen que tener la misma posición social, tienen que tener papeles, tienen que tener esto y lo otro. Entonces sí son mis hermanos. Cristo no habló nada de eso. ¿Será que dejarían entrar a Jesús a Estados Unidos si viniera nuevamente? No lo dejan entrar porque no tiene visa, no tiene pasaporte y más árabe. Dios guarde. No lo dejan entrar. Piensa que es terrorista. Porque hasta se pintan a Jesús de ojos azules, el Jesús europeo. Así nos han enseñado nosotros en el catecismo, en las iglesias. Se nos muestra un Jesús europeo, hermoso. No, era un hebreo, era arameo, era moreno, era colocho, una barba negra, no era barba amarilla. Hay uno Jesús que tiene una barba amarilla. No, Jesús no era pelo amarillo. Era un típico hebreo de hace 2000 años. Quemado por el sol. Entonces, el Jesús de aquel tiempo, ¿hubiese podido predicar en este tiempo? Quizás no. Si somos verdaderamente uno con Cristo, ¿qué podemos hacer para acercar a los que no son parte del pueblo de Dios? Si usted ha sido una persona que no le habla a cierta persona porque no es de mi clase social, es un prejuicio. Que no le hablo porque anda todo sucio. No le voy a hablar de Cristo. No, yo no puedo. Hermanos, todas las personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Sean ricos, sean pobres, sean del FAS, sean de la Alianza, sean del Barcelona, o sean del Madrid, no importa. Amén. Si su vecina tiene dinero, no tiene. Todos necesitan escuchar este mensaje. Todos necesitan escuchar que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús liberta, que Él está ahora en este momento salvando a todo aquel que se acerca con Él, que hay tiempo, que es la oportunidad, que la puerta no se ha cerrado a la salvación, que todo aquel que viene el Señor lo recibe, que aún el que recibe al Señor puede ser salvo. Mañana no se sabe, pero hoy es el día de salvación. Todos necesitan escuchar eso. Todos necesitan oír esta palabra.
¿Va a hacer usted eso? ¿Va a quitar la pared divisoria que usted tiene con ciertas personas? ¿Va a botar esa pared que hace que usted no le hable a ciertas personas? Yo le decía a los hermanos en una reunión de líderes de célula, y algunos se molestaron, pero a mí no me interesa que se moleste. Me interesa que usted aprenda y sea útil. Nosotros nos gusta llevar a la gente a que, y vamos y le decimos, venga, van a la célula y todo. Allá se está predicando la palabra en mi casa. Pucha, pero usted lleva viviendo 10 años ahí. Y esa es la primera vez que le fue a hablar a ese fulano, para invitarlo a la célula. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Va a ir? No va a ir. Vaya, como quiere hacer número ahí, por eso me está invitando. Mire si ha venido antes a hablar conmigo, a conocerme, quién soy. Eso es lo peor que usted puede ir a hacer, invitar a alguien a la célula y que usted nunca ha tenido una comunicación con él, nunca, ni amistad, ni mucho menos, ¿verdad? Se siente usada la persona. Lo primero que usted debe hacer es entablar una relación, por lo menos de amistad con esa persona. Y aún cuando toque de invitarlo, pedirle perdón, porque todo este tiempo usted no le habló de Jesús. Decirle, vecino, de hace tiempo yo soy cristiano y nunca te he invitado a la iglesia. Nunca te he hablado de lo más importante que puede suceder en tu vida. Pido que me disculpes. ¿Lo vamos a ir a hacer? Porque esto de los prejuicios también impacta el reino de Dios, porque los que forman parte del pueblo de Dios no se hablan con todos, no son abiertos con todos, tienen sus prejuicios hacia cierto grupo. Ay, no, que yo a esos transexuales no les hablo. ¿Qué va a decir la gente si me voy hablando con uno de ellos? Ah, con un homosexual, no, ¿cómo le voy a ir a decir yo a hablar? No, a una prostituta, uy, menos. A un borracho, va a decir que soy de los mismos borrachos. Y lo que hizo Jesús, el Señor cuando nos dio la gran comisión, dijo que vayamos por todas las naciones de la tierra y no nos pidió preguntar la condición social, racial, ni preferencia sexual de las personas. Él nos mandó a anunciar las buenas nuevas de salvación a todo lo que vive y respira, para que conozcan que hay una puerta, que hay alguien que se llama Jesús, que si se le recibe con fe, que si se cree en su nombre, no solamente tendrá vida en el más allá, sino que también va a experimentar una transformación en su vida, en su comportamiento, en su forma de ser, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para volvernos más aceptables a aquellos que son diferentes? Se tiene que saber lidiar con diversidad de personas, con diversidad de caracteres, con diversidad de gustos, con diferencias de comportamiento, de vestuario, etcétera, etcétera. Tatuados, pelones, peludos. Estaba contando el hermano Toby de cómo a él lo ganaron para Cristo. Y dice que fueron unos misioneros americanos que andaban en El Salvador y andaban buscando una casa. Y como él siempre se había dedicado a hacer coyote, dice, bienes y raíces, dice, no es hacer coyote, a coyotear. Entonces se acercaron por la moto que él tenía. Y con la onda de las motos,
Y lo vieron que hay una moto que él tenía y se acercaron a él hablándole, que ahorita está tu moto y mira, y cilindradas y todo, con eso. Y ellos le dijeron que andaban buscando una casa. No, hombre, le dijo el señor, si yo me dedico a eso, yo tengo una casa, lo llevó a conocer la casa, hicieron amistad con él, con el tema de las motos, y ahí iban y que ellos salían a pasear en las motos. Nunca le dijeron que aceptara a Cristo. Ahí se fueron a hacer amistad con él, con el de las motos. Y ya cuando estaban en amistades y ya tenían tiempo de estar saliendo, le hablaron de Cristo. Y él dice, a mí me llegaron a Jesús por las motos. Yo le dije a Jenny, imagínate cuántas almas le van a sumar a esos misioneros, haber ganado solo a ese. Le van a sumar miles y miles y miles por haber ganado a ese. Usted no sabe si el que le va a hablar de Cristo es el próximo Toby, es el próximo pastor más grande que va a haber en El Salvador. Usted no sabe cuántas almas va a ganar. Pero ¿cuál fue lo que ellos tuvieron? Que no fueron personas con prejuicios. ¿Qué podemos nosotros aprender? Si los judíos trataban de esta forma a los que no eran israelitas, pues también nosotros tenemos que ver como cristianos la forma en que estamos tratando a aquellos que no son cristianos y los métodos que estamos usando para hablarles de Cristo. Amén. Una amistad, tener una relación, entablar una bonita amistad con las personas para luego hablarles de la palabra del Señor. Satisfacer la necesidad primero y luego hablarles de Cristo. El Señor mediante la cruz reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Y déjeme decirle que el cuerpo de Cristo aún no está completo. Faltan muchos más que deben de venir. ¿Va usted a traerlos? ¿Verdad que sí? Lo vamos a hacer. Vamos a entablar con esas personas y vamos a cambiar nuestros prejuicios, a quitarlos de nuestra mente. Todo aquel que vive, no importa si sea blanco, si sea moreno, si sea alto, si sea rico, si sea una persona sencilla, de escasos recursos, o sea una persona multimillonaria, sea una persona capacitada, tenga títulos o no tenga títulos, todos necesitan escuchar de Jesús, hermano. Todos necesitan oír el Evangelio de Dios. Todos necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente allá afuera en este momento está pensando en suicidarse? Que esta pandemia los ha dejado con más problemas, que los ha dejado con más necesidades, que los ha dejado más acongojados, con pérdidas familiares, quizás con pérdidas económicas, y están pensando hasta quitarse la vida, no saben qué hacer, y necesitan escuchar que Dios les ama, que hay una puerta, que hay alguien que se llama Jesucristo, que hay esperanza. ¿Quién no necesita escuchar este mensaje? Todos lo necesitan oír en su colonia. Así que a partir de ahora, ¿cómo experimentar esa paz que es Cristo? Quite ese muro de división. Quite ese muro de división también con algunos familiares que a usted tal vez no le parecen del todo agradables, pero necesitan escuchar la palabra de Dios también. Amén. Y quizás usted es el único cristiano de esa familia. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a callar? ¿O va a hablarles de Jesús también? Que necesitan la ayuda de Dios. Una palabra tan sencilla como decirle: mira, fulano, fulana, busca a Dios, ponete en oración. Suficiente, hermano. Es esa semilla, va a germinar. No le hable de las profundidades del Evangelio, de las profundidades del Nuevo Testamento. No están en la condición de entenderlas. Dígale: busca a Dios, ponete en oración, habla con Dios y vas a ver.
Suficiente, y deje esa semilla. A veces nosotros queremos inundar a las personas con textos, con conocimiento, como que ellos fueran cristianos también. No, no lo son. Cosas tan sencillas. O aquella, ¿verdad? Venite a la iglesia. Acompáñame, te vengo a traer el domingo. Te vengo a traer el jueves. Hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer ya estando acá. Así que somos un templo con Cristo, de Cristo, con el pueblo de Israel y todos aquellos que recibieron a Cristo. Pero faltan muchos que entren aún. Así que usted ya no es extranjero, ya no es advenedizo, ahora es conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado vamos creciendo para ser el templo santo en el Señor. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias porque ya no somos salvadoreños, ya no somos latinos, ya no somos nada de esas cosas que las personas nos catalogan. Ya no somos ingenieros, no somos doctores, no somos licenciados, no somos empleados, no somos cocineros, nada de esas cosas. Ahora soy conciudadano de los santos, conciudadano de aquellos que creyeron en tu nombre. Soy miembro de tu familia, Señor. No importa lo que el mundo me diga, no importa lo que el mundo traiga a mi vida, formo parte y soy uno con el pueblo de Israel, también pueblo escogido. No son israelitas aquellos que lo son en la carne, sino aquellos que son en el corazón, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Padre, en nuestra vida hay muchas personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, pero nuestros prejuicios, esos estorbos en nuestra mente nos han evitado compartir la palabra con ellos. Te pido, Señor, que nos perdones. Te pido, Señor, que quites esos prejuicios de nuestra mente y que a toda persona que se cruce nuestro camino, no importa su condición social, no importa su raza, no importa, Señor, su religión, no importa, Señor, la condición económica, pueda yo compartirle de mi amistad y compartirle también de la palabra. Una palabra que puede cambiar su vida, que puede, Señor, animar, una palabra que pueda construir, no hablarle de problemas, no hablar de situaciones difíciles, sino hablarles que en ti hay esperanza, que se acerquen a ti, que te escuchen, que hablen contigo, Señor. Esa semillita tan pequeña como la de mostaza quizás, pero va a dar grande fruto, Señor, y se convertirá en árbol, y esa persona vendrá y te conocerá a ti, Señor, y será parte de tu reino. Haznos personas agradables, haznos personas, Señor, comprensivas, haznos personas tolerantes, Señor, que se quite de nuestro rostro la amargura, que se quite de nuestro rostro, Señor, ese mal aspecto, Señor. Muchas veces quedamos, Señor, en nuestro rostro con las personas, Señor, cargamos amargura y eso aleja a las personas. Y no podemos hablarles de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, si en nuestra vida, Señor, todavía cargamos con ira, con enojo, cargamos con esas cargas. Padre, ayúdanos a deshacernos de ellas.